Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar sobre problemas de aplicación de progresiones geométricas. Vamos a ver un problema que es el siguiente y nos dice: la concha de un caracol crece anualmente un 5% del tamaño que tenía el año anterior. Si actualmente su concha mide 2,3 centímetros, debemos calcular el tamaño que tendrá el año que viene, en primer lugar, y en segundo lugar, la sucesión que nos indica el tamaño que tendrá dentro de n años. Vamos, nos está pidiendo que calculemos la expresión del término general. La solución es la siguiente. En primer lugar, si aumenta un 5% cada año, entonces el tamaño será del 100% más el 5%, es decir, del 105%. El resultado podemos calcularlo haciendo 2,3, que es lo que mide ahora, por 1,05, que es la forma en la que podemos expresar mediante decimales el 105%. Al hacer esta operación, 2,3 por 1,05, podéis ver que nos sale 2,415. Es decir, medirá 2,415, 2,42 centímetros. Habrá crecido un poquito. Para averiguar la expresión del término general, pues tenemos que tener en cuenta que si a su 1 vale 2,3 y la razón es 1,05, que es lo que parece indicar que va ocurriendo, es decir, vamos calculando el 5% y se lo vamos añadiendo, es decir, cada año tenemos que multiplicar por 1,05, pues tenemos que la sucesión tendrá por término general 2,3 por 1,05 elevado a n-1, que es la expresión del término general para esta progresión geométrica. Y con esto podremos averiguar para cualquier año el tamaño que tendrá la concha de ese caracol. Vamos ahora a ver otros 4 problemas para que te quede claro en qué situaciones se pueden aplicar estas progresiones geométricas. Te recomiendo que los veas todos y que los intentes porque pueden ser muy ilustrativos e interesantes. Vamos con el primero. Nos dice este primer problema: calcula el capital final en una capitalización compuesta en la que se colocan 3.700 euros al 2% anual durante 8 años. Bien, vamos a ver cómo se resolvería este problema, que es muy parecido al que acabamos de hacer de los caracoles. Lo primero, vamos a recopilar los datos. Y como datos tenemos que el capital que se invierte, que sabéis que utilizamos la letra C mayúscula para representarlo, pues en esta ocasión son 3.700 euros. Que el número de años, que normalmente se representa con la letra N, serían 8, y que el interés pues es del 2%. Bien, con esto hacemos una línea de separación y vamos a realizar las operaciones. Entonces, vamos a seguir un patrón de especificación del año, una especie de tabla, del capital, de los intereses y finalmente del capital final. Bien, comenzamos. El primer año, el capital del que disponemos son 3.700 euros, que es lo que se coloca en el banco. Hay que calcular el 2% de los 3.700, que esto será multiplicar por 0,02 y obtenemos un valor de 74 euros. Es decir, tenemos unos intereses de 74 euros. ¿Qué ocurre? Que en la capitalización compuesta, en lugar de retirar ese dinero que me provocan los intereses y que en esta ocasión son 74 euros, este dinero se añade al capital, es decir, se deja en el banco junto con el dinero que hubiera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al final del año en el banco tendremos 3.774 euros, que son los mismos euros con los que partiré el segundo año. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo año de capitalización comenzaremos con 3.774 euros, haremos el 2% de estos 3.774 y, como podréis adivinar, vamos a obtener más de 74 euros, es decir, los intereses van a ser mayores. Esto nos provoca un valor de 75,48 euros. Y este dinero, como no se retira del banco y se deja allí,
hay que añadírselo al capital que tenía antes de comenzar este proceso de capitalización en el segundo año. Con lo cual, al sumar a 3.774 los 75,48, pues tenemos 3.849,48 euros en el banco. Bien, este dinero es con el que empezamos al principio del tercer año, es decir, tendremos 3.849,48 euros para realizar nuestra capitalización. Si calculamos el 2% de esa cantidad, 3.849,48, resulta que tenemos en esta ocasión 76,98 euros. Recordad que simplemente hay que multiplicar esta cantidad por este numerito dividido por 100. Y si divido 2 entre 100, obtendré 0,02. Es decir, hay que multiplicar por 0,02 esta cantidad de dinero y obtendremos los 76,98. Que, como ya sabemos, hay que sumárselos al capital que ya teníamos porque, como he dicho anteriormente, en capitalización compuesta los intereses se añaden al capital para seguir generando nuevos intereses. Por tanto, si se los sumamos tendremos 3.926,4496, que serán los decimales, con 45 redondeando a céntimos, como se hace con los euros. Bien, pues ya hemos hecho los 3 primeros pasos, no vamos a hacer hasta el año 8 porque si no tardaremos mucho. Llega el momento de identificar la progresión geométrica que aquí subyace. Y entonces, lo primero es ver si es progresión geométrica. Por tanto, veamos si es progresión geométrica. Y así lo que tenemos que dividir es el capital que vamos obteniendo con el paso de los años, es decir, al pasar el primer año, este sería el valor del término de la sucesión, para n igual a 1. Para n igual a 2 sería este, para n igual a 3 sería este. Por tanto, vamos a comprobar si al hacer a sub 2 dividido de a sub 1 me da lo mismo que al hacer a sub 3 dividido de a sub 2. Entonces, aquí tendríamos que hacer 3.849,48 dividido de 3.774 y esto sale 1,02. Y al hacer 3.926,4496 entre 3.849,48 nos sale también 1,02. Puede ser que nos dé muy parecido 1,02, pero es por los decimales que estamos desechando al escribir las cantidades. Esto quiere decir que aquí estamos ante una progresión geométrica de razón 1,02. Y entonces podemos decir que C sub n será C sub 1, es decir, 3.774 por 1,02 elevado a n menos 1, que sería la expresión del término general. De esta manera, con esta expresión del término general, podemos averiguar para n igual a 8 el capital que habrá tras los 8 años. Por tanto, tendremos que el capital final tras 8 años es, pues, C sub 8 igual 3.774 por 1,02 elevado a 7. Y esto será igual a 4.335,13971 euros, que podemos aproximar a 4.335,14 euros. Y este será el capital que tendremos después de los 8 años de capitalización con estas condiciones de capitalización. Hasta aquí este ejercicio, espero que os haya quedado muy claro. Hay que calcular siempre C sub 1, o sea, el primer término de la sucesión, y la razón. Y una vez hecho esto, montamos la expresión del término general y si necesitamos calcular algún término, la usamos para sustituir, como hemos hecho aquí. Vamos ahora a ver el segundo de los problemas. Este segundo problema nos dice lo siguiente. Una pelota cae de la altura de 100 metros
y rebota hasta la quinta parte después de cada caída. ¿Cuál será el camino recorrido después de la quinta caída? Es decir, la pelota cae desde una altura de 100 metros y pega rebotes, pum, 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 hasta que se para. Lo que sabemos es que cada rebote es la quinta parte de la altura inicial, es decir, en cada rebote vamos teniendo menos altura. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues igual que todos los demás. Lo primero, recopilar los datos. Y como datos tenemos la altura inicial, que son 100 metros, el rebote, que es un quinto de la altura, y luego los rebotes que tenemos que averiguar, que son 5. Hacemos la línea de separación de datos y aquí haremos las operaciones. Bien, pues para ver cómo funciona esta sucesión vamos a hacer, como siempre, una especie de tabla, sin hacer las líneas, claro está, en la que vamos a poner el rebote, que será el número de rebotes, la altura inicial y la altura final. Es decir, la altura antes de ese rebote y la altura después de ese rebote. Entonces, número de rebote, rebote número 1. La altura antes de este rebote son 100 metros. Y como rebota hasta un quinto de la altura inicial, pues la altura ahora será un quinto de 100. Y esto, haciendo las operaciones, pues son 20 metros. Es decir, que partimos de 100 metros y al rebotar subimos hasta 20. Segundo rebote. El segundo rebote, pues la altura inicial son los 20 metros del rebote anterior. Y ahora esto será un quinto de 20 y esto salen 4 metros. Por tanto, en el tercer rebote partiré de una altura de 4 metros y aquí hay que hacer un quinto de 4 metros y esto nos sale 0,8 metros. Bien, pues ya hemos iniciado el procedimiento, ya tenemos información de en el rebote 1 a la altura que nos quedamos, que son 20, en el rebote 2 la altura que nos quedamos, que es 4, y en el rebote 3, que es 0,8. Es decir, los términos de la sucesión son estos de aquí. Vamos a ver lo primero si es geométrica. Y para ello vamos a dividir este término entre este y este término entre este, a ver si nos sale lo mismo. Este término es el primer término. A esta sucesión que mide la altura la vamos a llamar con h de altura, que es la letra que utilizamos para denotar la altura, sub 1, sub 2, etc. Por tanto, h sub 2 entre h sub 1, pues esto será 4 dividido por 20. Esto en forma de fracción son 4 veinteavos, que se simplifica un quinto. Es decir, la razón, si es razón y es geométrica, será un quinto. Cuando divido h3 entre h2, lo que tengo es 0,8, que son 4 quintos, dividido de 4. Y esto serían 4 partido por 20, que vuelve a ser un quinto. Por tanto, todo parece indicar que estamos efectivamente ante una progresión geométrica de razón un quinto. Y el término general es, pues, h sub n igual el primer término, que serían 20, por un quinto elevado a n menos 1. Es decir, que la altura se calcularía multiplicando 20 por un quinto elevado a 1 menos que el número de rebotes en el cual quiero mirar la altura. Como nos pregunta la altura tras el quinto rebote, tras la quinta caída, pues tenemos que, como respuesta, diremos, tras el quinto rebote, estará a una altura de, pues, h5 igual 20 por un quinto entre paréntesis elevado a 5 menos 1, que son 4.
es decir, a una altura de, haciendo esas operaciones, 0,0064 metros. Vamos, que los rebotes son prácticamente golpecitos en el suelo después del quinto rebote. Con esto tenemos el segundo ejercicio terminado. Como veis, el procedimiento es prácticamente el mismo en cada ejercicio. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio, que será el número 3. El tercer ejercicio dice lo siguiente. Una hoja de papel de una milésima de centímetro de espesor se corta por la mitad y se superponen los trozos. Si el proceso de cortar por la mitad cada montón y apilarlo lo repetimos 18 veces, ¿qué altura tendrá el montón? Lo primero, como siempre, recopilar los datos. Bien, los datos que tenemos es el grosor, que son 0,001 centímetros, porque es una milésima de centímetro, sería un centímetro partido por 1000, que sale esta cantidad. Cortamos por la mitad. Y luego 18 veces. Bien, pues estos serían los datos de los que partimos. Operaciones. Lo único que vamos a poner es el número de corte en el que nos encontramos y el grosor que hay tras este corte. Si hago un corte, pues lo que hago es duplicar, es decir, el grosor será 2 por 0,001, es decir, 0,002. En el segundo corte, lo que hago es duplicar, es decir, hago un corte sobre lo que ya tengo, que son una hoja doblada, tendré dos partes, lo pongo encima y ahora lo que hago es duplicar el grosor que tenía justamente en el paso anterior, es decir, 0,004. En el tercer paso hago lo mismo, parto por la mitad y pongo encima la parte que corto. Tendré un grosor de 2 por 0,004, es decir, 0,008. Y esto obviamente serán centímetros, que no lo he puesto aquí. Todo parece indicar, dado que voy multiplicando por 2, que es una progresión geométrica de razón r igual a 2, cosa que te dejo que compruebes dividiendo esto entre esto entre esto, y verás que te sale 2. Yo lo voy a asumir ya, porque lo sé. Entonces es una progresión geométrica de razón r igual a 2. Y la vamos a llamar g de grosor. Por tanto, como conocemos el primer término, que es el grosor tras el primer corte, y la razón, que es 2, pues tenemos que g sub n será g sub 1 por r elevado a n menos 1, o lo que es lo mismo, g sub n será igual a 0,002 por 2 elevado a n menos 1. Y como respuesta podemos calcular ya la solución. Tras 18 cortes, la altura del montón será, lo hacemos debajo, pues g sub 18, que será 0,002 por 2 elevado a 17, es decir, 18 menos 1. Haciendo estas operaciones nos sale 262,144 centímetros, es decir, más de 2,5 metros, cosa que es muy sorprendente porque el grosor inicial era de una milésima de centímetro. Vamos ahora a ver el cuarto y último problema.
El cuarto y último problema dice lo siguiente. Un hombre rico promete darte 1.000 euros el 1 de septiembre, es decir, el de 1 de septiembre. Y cada día después de eso te dará 9 décimos de lo que te dio el día anterior. La pregunta que nos hace es, ¿cuál es la primera fecha en la que la cantidad que recibas será menor que 1 euro? Y luego después nos pregunta cuánto habrás recibido cuando esto sucede, es decir, cuánto dinero te habrá dado en total hasta esa fecha. Para abordar el problema, como siempre, recopilamos los datos, que en esta ocasión son los siguientes. C1, que va a ser el valor que dé nombre a la sucesión, es lo que te da el primer día, es decir, 1.000 euros. La razón es obvio que es 9 décimos, es decir, voy haciendo 9 décimos de la cantidad anterior, es decir, voy multiplicando por 9 décimos el término anterior, lo veremos. Y luego nos dice que averigüemos el instante en el que recibe menos de 1 euro. Bien, pues estos serían los datos del problema. En las operaciones, como venimos haciendo con estos problemas, vamos a adelantar los 3-4 primeros valores de la sucesión. Entonces pondremos aquí el día y la cantidad recibida. Bien, el primer día es obvio, según nos dice el problema, que recibe 1.000 euros. El segundo día, o día 2, recibirá 9 décimos de lo que recibió el día anterior, es decir, de 1.000 euros, que hace un total de 900 euros. Como podéis ver, recibe algo menos que el día anterior. El tercer día recibirá 9 décimos de lo que recibió el día anterior, es decir, de 900. Y esto, haciendo las operaciones, nos sale 810 euros. Puede comprobarse que si dividimos C2 entre C1 nos sale 9 décimos y que también si dividimos C3 entre C2 vuelve a salirnos también la razón que son 9 décimos. Entonces decimos que es una progresión geométrica de razón R igual a 9 partido por 10. Así, el término general es C sub n igual. Y ahora recapitulamos. ¿Conocemos el primer término de la sucesión? Sí, 1.000. ¿Conocemos la razón? Sí. Por tanto, el término general es el primer término por la razón elevado a n-1. Pues aquí tenemos la sucesión escrita. Ahora lo que tenemos que hacer es averiguar el valor que tenemos que plantar aquí en la n para que esta cantidad sea menor que 1, es decir, más pequeña que 1 euro, que es lo que nos pregunta. Bien, pues entonces tenemos que averiguar n tal que c sub n sea igual a 1, o lo que es lo mismo que 1.000 por 9 décimos elevado a n-1 sea igual a 1. Porque en cuanto yo averigüe esto, sé que el siguiente término me valdrá menor que 1. De aquí podemos pasar este 1.000 que está multiplicando dividiendo al 1 y nos queda que 9 décimos elevado a n-1 es igual a 1 partido por 1.000. Y esto sabemos que es 0,001. Por tanto, ahora, si conociésemos una operación matemática que se llama logaritmo, pues podríamos resolver esto de manera bastante rápida. Y como no es así, porque en tercero de la ESO, que es donde solemos trabajar con las progresiones aritméticas y geométricas, no conocemos los logaritmos, nos vemos obligados a ir probando, sustituyendo por valores hasta que nos dé más pequeño que 0,001, que es el valor de 1 partido por 1.000.
De esta manera, probando con valores, podemos ver que si elevo 9 décimos a 65, nos sale 0,00106, que es mayor de 0,001, es decir, de 1 partido por 1000. Pero si hago 9 décimos elevado a 66, pues nos sale 0,0000955, que ya sí es menor que 0,001. Por tanto, haciendo estas pruebas, llegamos a que el valor que estamos buscando será no 66, porque 66 es lo que da al hacer n-1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a este valor tengo que sumarle 1, que es el que se le resta en la fórmula para obtener el n-1. Con esto hemos resuelto por experimentación, es decir, probando con muchos valores, que el momento en el que recibe menos que 1 euro es cuando pasan 67 días, es decir, uno más que este que tenemos aquí. De modo que vamos a escribirlo y lo calculamos. Así, 67 días después, recibiremos menos de 1 euro. Es decir, tirando de calendario, vamos contando los días, llegamos a que es el 7 de noviembre de 2024. Y este día, pues es el que nos pedía el enunciado, es decir, el día en el que cobraríamos menos de 1 euro. Por tanto, hemos encontrado que es este día 7 de noviembre. Ahora, en el apartado B, nos preguntaba que calculásemos cuánto habremos recibido ese día. Es decir, el día que recibamos menos de 1 euro, ¿cuánto dinero habremos recibido de esta persona que nos está dando cada día 9 décimos del día anterior? Bien, pues vamos a calcularlo. Para el apartado B, lo que tenemos que hacer es la suma de los 67 primeros términos. Y esto, por la fórmula de sumación de progresiones geométricas, sería el primer término, que es 1000, por la razón elevado a n, que en este caso es 67, menos 1, y partido de la razón menos 1. Haciendo estas operaciones con la calculadora, llegamos a que nos sale 9.991,4049, que si redondeamos, pues son 9.991,40 euros. Por tanto, hemos recibido un total de 9.991,40 euros después de estos 67 días en el que esta persona nos está dando dinero. Como podéis ver, a partir de este momento ya nos empieza a dar menos de 1 euro. Y esto significa que vamos a aumentar muy poco más esta cantidad, ¿de acuerdo?, con las ganancias que vayamos recibiendo en los días posteriores. De hecho, podemos calcular esa suma si quisiéramos, porque como la razón es menor que 1, se trata de una suma infinita. Es decir, que aunque esta persona estuviera dándonos dinero toda la vida, pues digamos llegaríamos a un máximo, que sería la suma de la serie infinita, en el cual pues no podríamos recibir más cantidad. Si hacemos ese cálculo, pues la suma infinita será 1000 partido de 1 menos la razón, es decir, el primer término partido de 1 menos la razón, que es lo que dice la fórmula de sumación para infinitos términos. Y esto, haciendo las operaciones, pues resulta que es 1000 partido de 10 décimos menos 9 décimos, es decir, 1000 partido de un décimo, y esto lo que resulta es 10.000 euros. Por tanto, la cantidad máxima que nos llegaría a dar después de todo el proceso realmente sería 10.000 euros. Es decir, que aunque estuviera toda la vida dándonos dinero, nunca nos daría más de 10.000 euros.
Como veis, las progresiones geométricas tienen bastantes aplicaciones a la vida real, no solamente situaciones figuradas como puede ser esta que tenemos aquí, sino situaciones de la vida real, porque esto se puede interpretar como un problema de carácter económico, se puede aplicar a situaciones de la vida real en las que se puede modelizar con progresiones. Hasta aquí el vídeo y todo lo que quería contaros sobre progresiones aritméticas, geométricas y el resto de sucesiones. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a manejar las progresiones, las sucesiones y que a partir de ahora pues no le tengáis miedo a trabajar con estos elementos que se muestran tan importantes en diversas facetas de la vida y de la ciencia. ¡Hasta luego!